Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, en el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general, Yamid Amat. El debate político se ha centrado a raíz de una propuesta del presidente Gustavo Petro hecha el viernes pasado en Cali, justo donde surgió el estallido social de 2021, sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el Senado de la República, a esta hora, continúan las intervenciones de los congresistas que se manifiestan, unos a favor del pacto histórico y otros en contra, en su mayoría, según lo que se ha visto. El primero en hablar contra esa Asamblea Nacional Constituyente esta noche en la plenaria fue el presidente del Congreso de la República, el senador del Partido Alianza Verde, Iván Name Vázquez. El señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Esas tres partes de la intervención de aproximadamente 10 minutos del presidente del Senado y del Congreso, por ende de la República, Iván Name Vázquez, quien es nuestro invitado esta noche. Señor presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Entrevistas de CMI. Gracias, Gerardo. Se oye usted ahí, lo oí como haciendo caras, se notó como duro el tono. ¿Qué piensa de oírse frente a lo que usted manifestó en la plenaria del Senado esta noche? Bueno, la consistencia de lo que uno piensa, hace y dice. Yo en esa intervención lo que hice frente al tema fue ratificar mi confianza en la tradición democrática de las Fuerzas Armadas. Y una frase que me parece emblemática de ese profesionalismo y de esa seguridad que le dan al país es que las Fuerzas Armadas no pertenecen a un gobierno, sino a la nación. Y esas Fuerzas Armadas garantizan que funcionen las instituciones y no que por fuera de ella se actúe, porque lo que el presidente anunció de una Asamblea Nacional Constituyente no fue por la vía de lo legal ni de lo constitucional. El presidente anunció un proceso constituyente de facto a través de cabildos, comités y escenarios que no están considerados por la Constitución ni las leyes. Por eso le dije al presidente que presentara la ley al Congreso, que es lo que manda la Constitución Nacional. Señor presidente del Congreso, cuando usted dice que un ruido de sables, a nadie le cabe en la cabeza que Gustavo Petro, que pues para todos no es un secreto, fue un hombre que estuvo en la lucha armada
que lleva más de 30 años, cerca de 35 años en la vida civil y ha dado con creces fundamento de que ha cumplido con la palabra honrada cuando se desmovilizó el M-19, pueda convocar a un golpe de Estado? ¿O es al contrario que usted ve que ante la propuesta del presidente puede surgir un golpe de Estado pero contra él? No, yo le repito, esas son ya interpretaciones que pueden hacer unos u otros. Yo lo que he reafirmado, mi confianza en las instituciones armadas de Colombia, y hay una frase que me parece emblemática para la tranquilidad democrática, y es que las Fuerzas Armadas son de la nación. Ese es un concepto superior de una democracia bicentenaria que es nuestra república y que no va a ser conmovida por coyunturas, ni por extravíos, ni por toda suerte de aventuras extralegales e inconstitucionales. Cuando usted dice un golpe de facto, porque convoca a cabildos, ¿por qué dice que se aleja el presidente de la vía institucional? Porque la Constitución y las leyes indican que una Asamblea Nacional Constituyente se convoca a través de una ley en el Congreso y tiene todo un desarrollo. Y el presidente no se puede inventar otras vías porque son de facto. Son unas vías que no coinciden con nuestra juridicidad, rompen la legalidad y la constitucionalidad. Eso de que ahora se hable en un galimatías del poder constituyente y el poder constituido no nos viene a impresionar. Eso es un esfuerzo intelectual que no coincide con nuestra realidad jurídica y por eso no es por ahí por donde el presidente puede plantear una reforma al país. El senador Humberto de la Calle, en esa misma plenaria de esta noche, cuando usted intervino, manifestó con la autoridad que le da haber sido él el ministro de Gobierno cuando sesionó la Asamblea Nacional Constituyente en el gobierno de César Gaviria, que después la Constitución cambió por Ministerio del Interior, decir que el presidente se equivoca cuando apela a eso que usted dice, el constituyente primario, diciendo que el constituyente primario puede sustituir todos los poderes y que eso no es así. ¿Concuerda usted con esa afirmación del ex vicepresidente, exministro y senador hoy, colega suyo Humberto de la Calle? Por supuesto, es que el presidente de la República no puede venir a reinterpretar por la vía de las doctrinas o por la vía académica el concepto de constituyente primario y constituyente secundario como somos nosotros. Es que la Constitución señala una vía, un camino para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y resulta que el presidente se inventó otro, que es el de convocar al constituyente primario que según él está en las plazas donde él avanza y donde él prefiere. Ese es un irrespeto a la institucionalidad y por eso el Congreso tiene que pararse firme y reclamarle al presidente claridad, más bien a él sobre cuál es el camino, qué es lo que plantea y qué quiere decir cuando habla de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por las vías de hecho y no por las vías constitucionales. Recordemos, presidente, ¿cuál es el camino de una Asamblea Nacional Constituyente, por favor? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente requiere de una ley que apruebe el Congreso y después de una convocatoria popular sobre ella, para después constituir sus miembros frente a un temario definido. Pues entonces yo le pido al presidente que si tiene la convicción de esas reformas, pues nos presente la ley para que nosotros analicemos la conveniencia y la oportunidad y los contenidos de lo que sería una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se sorprende usted con afirmaciones como la de la senadora María José Pizarro, ex compañera suya en la mesa directiva del Senado, como vicepresidenta, en el aspecto de que lo que propone el presidente es democrático porque lo instituye la Constitución de 1991, que es una de las vías para reformarse la Asamblea Nacional Constituyente, que no es antidemocrático tampoco porque no quiere sustituir la Constitución y que tampoco es porque el presidente se quiera quedar en el poder ni reelegirse? Respeto mucho a mi compañera de mesa, que ha sido un factor fundamental en la armonía y la calma que reina en el Senado. Pero digamos, son interpretaciones y yo comprendo su decidido apoyo al gobierno. Pero la Asamblea Nacional Constituyente tiene un camino para ser convocado, ya sea para un tema u otro. Este debe quedar consignado en la ley que se presente al Congreso para su consideración. Entonces no se puede legitimar un proceso caprichoso, un proceso alterno, un proceso que se invente cualquiera de los actores de la democracia
porque en ese caso estaríamos ahí sí sustituyendo la Constitución. La Constitución hoy, a diferencia de la Constitución anterior al 91, sí tiene reglado el proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Señor presidente del Congreso, hay quienes dicen que esto es una cortina de humo del gobierno nacional o un globo al aire, porque los tiempos, precisamente por los pasos que usted ha descrito para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que efectivamente esté sesionando, no van a alcanzar en los 2 años y unos meses que le quedan de gobierno al presidente Gustavo Petro. Bueno, él debió calcular el efecto de esa propuesta, que no es precisamente, según le hemos escuchado, el agotamiento de todos esos pasos. Parece que él sustituye al Congreso a través de la propuesta de tramitar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en cabildos, en reuniones, en las plazas. Es que las plazas fueron sustituidas por las instituciones hace muchos años. Las instituciones son las que deciden, después de ser elegidas, después de ser designadas por la nación para que tomen las decisiones. Ahora no puede ser al revés, que sustituya el Congreso por plazas o cabildos, porque ahí no está señalado el camino constitucional y legal. Unos colegas suyos dijeron también en la plenaria del Senado que eso es una presión indebida al Congreso de la República, convocando, dijo David Luna, a un nuevo estallido social, a un estallido social 2.0, para agitar y convulsionar y presionar al Congreso de la República porque no le aprueba las reformas. Pues ese es un método que seguramente algunos que no son capaces de persuadir por la vía de la democracia, por la vía de las instituciones, acuden a las plazas, a las galerías y a la emocionalidad más que a la racionalidad, y eso no le conviene a una democracia. Y le quiero decir algo, esta no es una democracia accidental, pasajera, como en otros pueblos de América. Nuestra democracia es de las más viejas y de las mejores cimentadas, imperfecta, a la que tenemos que hacerle un ajuste en el modelo geopolítico como hemos propuesto, pero no es demoliendo la democracia ni la libertad como nosotros podemos hacerle el mejor servicio a la nación. Es precisamente a través de las instituciones que se toman las decisiones, y esas no pueden ser suplidas por la calle, ni pueden ser suplidas por cabildos, ni pueden ser suplidas por las plazas, sino que tienen que ser tramitadas donde la Constitución lo ha dicho. Señor presidente del Congreso, ¿teme usted que en caso tal de que se pudiese hacer una constituyente sea revocado el Congreso, o que las personas de esos cabildos o posible estallido social de nuevo se tomen el Congreso de la República? Regresamos a entrevistas CMI. Nuestro invitado hoy, el presidente del Congreso de la República, Iván Name Vázquez. Le preguntaba antes de comerciales, señor presidente, si teme que la constituyente lo que busque es revocatoria del Congreso, o que de pronto esos cabildos de los que habla el presidente de la República, Gustavo Petro, se tomen el Congreso. Vea, los cabildos son una bella expresión de nuestra raza fundacional. Yo he ido a saludar las movilizaciones indígenas, a pedirles que nos cuiden el Capitolio, así lo han hecho cuando han sido convocadas, de tal manera que yo celebro por el orgullo ancestral que tenemos de nuestras razas fundacionales, la existencia. Hay que fortalecerlos, respaldarlos. Nosotros ciertamente tenemos una deuda con nuestras razas ancestrales, pero no pueden ser utilizados como una amenaza, porque quiero decirles que los cabildos piensan, que los cabildos entienden también cuál es su papel, cuáles son sus aspiraciones. Yo no creo que puedan ser utilizados como escenario electoral. Por eso le he señalado también al presidente la inconveniencia de que esté en campaña, porque eso está prohibido además. Y es inconveniente para la democracia un presidente que va a romper las garantías, la neutralidad y lo que habremos de necesitar para el año 2026, que el presidente decidió adelantar, cuando estamos ciertamente en la esperanza de que mejore su gestión de gobierno y no que se ponga a pensar en lo que va a hacer su sucesor en el 2026. ¿Por qué dice usted que el presidente ya está en campaña, presidente Name? Porque él mismo lo anunció, él mismo lo ha dicho varias veces, que hay que arrancar ya el trabajo electoral para podernos quedar en el 2026 como fuerza política. Ha sido
reiterado en varios momentos, en varias ocasiones, y a mí me parece absolutamente inconveniente esta posición del jefe del Estado. Pero él también ha dicho que él no quiere quedarse después de 2026, que la Casa de Nariño es fría y que incluso hasta asustan, dijo una vez de forma jocosa. No una vez, varias veces. Parece que le incomoda el Palacio de Nariño, parece que le genera mucho frío. Yo le he dicho a los medios que le regalemos al presidente un calefactor para que se quede más tiempo en la Casa de Nariño. Y claro, él ha dicho que no va a regresar en el 2026 porque no puede, porque está prohibida la reelección, pero está en campaña por lo que también ha dicho que sus fuerzas políticas deben ser elegidas de nuevo en la conducción del Estado en el año 2026. Volviendo al tema de la constituyente, senador Name, cuando el presidente de la República dice vamos al constituyente primario, convocamos al pueblo a que se manifieste ya que en el Congreso no pasan las reformas que reclaman el gobierno, el pueblo que eligió un gobierno para que hiciera ese cambio, el presidente fue elegido con 11,5 millones de votos, el Congreso con cerca de 14 millones de votos. ¿En qué se diferencia el estado de opinión de Álvaro Uribe frente a lo que apela ahora al constituyente primario Gustavo Petro? Bueno, no, yo creo que el tema de la legitimidad no lo da siquiera el caudal electoral, sino el triunfo de una fuerza dentro de una democracia en la que ha concursado. La legitimidad del presidente Petro y la del Congreso es la misma, y por eso tiene que ser respetado mutuamente. Por eso no podemos ser advertidos como una especie de amenaza de que podemos ser revocados por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted mira el punto 6, donde por cierto generosamente el presidente albergó una criatura a la que le hemos dado fuerzas, que son las regiones autonómicas, pero ahí mismo parece entenderse que el Congreso no ha cumplido con sus funciones. Habla usted del ordenamiento territorial y del punto 6 que mencionó en una entrevista al diario El Tiempo o el presidente este domingo. Exactamente a eso me refiero. Entonces, si el Congreso no ha cumplido, ahí se supone que debe ser relevado. Pero es que de hecho lo que no puede tener coincidencias con nosotros es que el presidente plantea una vía que no existe y que no tiene legalidad ni respaldo constitucional para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cualquiera que fuera su temario. ¿Cómo entender que el presidente Gustavo Petro, que pertenece a un grupo que tuvo en Antonio Navarro Wolf el 33% de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los copresidentes junto a Álvaro Gómez, a nombre del conservatismo, la derecha que llaman en Colombia, Horacio Serpa a nombre del Partido Liberal, y él, como recién desmovilizado del M19 y que llegó ahí a nombre de la Alianza Democrática M19, hoy quiera cambiar la Constitución que él mismo se ha ufanado en escenarios nacionales e internacionales de haber contribuido el presidente Gustavo Petro a hacer? Es que yo considero que esas declaraciones, ese reportaje donde nos notificó a los colombianos tantas cosas, es un desvarío, un extravío. Ha sido un cultor, ha dicho que su fuerza ha sido la que ha configurado la Constitución del 91 y ahora en un galimatías y en un laberinto mental nos dice que es que quiere cambiar la Constitución, pero que al mismo tiempo no la quiere sustituir. Todo cambio es sustitutivo. Hay unas teorías sobre la Corte Constitucional y algunos aspectos fundamentales, pero ciertamente el presidente entra en una gran contradicción y está renunciando a su devoción por la Constitución del 91 por una extraña alumbramiento que tiene ahora para modificarla y para cambiarla. Señor presidente, la senadora Berenice Bedoya leyó hoy en la plenaria del Senado, que usted estaba presidiendo, una constancia a estilo de advertencia de los 8 senadores que suscribieron en la Comisión Séptima la ponencia que hunde la reforma de la salud. Son 9 votos más el de la senadora Elmira Ana Paola Hurtado, pero ella no suscribió la ponencia, donde denuncian presiones, amenazas y hostigamientos. Y del otro lado, también la senadora Marta Peralta, presidenta de esa comisión y quien es del Pacto Histórico, también dice que por defender la reforma ha sido objeto de amenazas, hostigamientos y esto. ¿Por qué ese nivel de debate frente a un tema en el que todos ustedes coinciden que debe reformarse, pero no así? Sí, Gerardo, le he solicitado al director de la Policía Nacional, el general Salamanca, y al director de la ONP, una figura de gobierno bastante controvertida porque no nos aparece con frecuencia para los efectos de seguridad y transporte,
que estudiemos la seguridad de los miembros de la Comisión Séptima. Venga de donde viniere, las amenazas tienen que ser enfrentadas, condenadas, y tenemos que darle a nuestros senadores toda la protección, toda la compañía, todo nuestro respaldo para que tomen libremente unos y otros las decisiones sobre la reforma a la salud y la pensional. Ya ellos la decidieron y ya la tenemos en la plenaria. Mañana estaremos estudiándola. Y por cierto, mañana también tenemos moción de censura al ministro de Defensa en la plenaria del Senado. El tema de las reformas, vamos por partes, señor presidente del Senado y del Congreso. La de la salud, en el Congreso, cuando uno habla con ustedes, los congresistas de diferentes partidos, incluidos los del Pacto Histórico, ya la dan por muerta. La pensional, que está en la Comisión Séptima, la de Salud. La pensional está en la plenaria del Senado y era la que mayor consenso tenía. Ambientes que polarizan, como lo de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente o llamado a cabildos, ¿pueden hundir esas reformas? Pues no ayudan mucho a la armonía y a la comprensión entre las diversas fuerzas del Congreso, porque cuando proviene del presidente una amenaza, porque es eso, una amenaza, acudir a una Asamblea Nacional Constituyente porque no le hemos aprobado sus reformas en la sabiduría de sus contenidos, pues no contribuye mucho a un entendimiento. Yo espero que en la reforma pensional que tenemos en la plenaria podamos buscar aproximaciones, comprensión de la temática, pero no puede ser que el estilo sea la imposición. De tal manera que esperamos que el Congreso, el Senado en este caso, haga toda la revisión de la salud, porque esta apenas está en la Comisión Séptima, y también el estudio, análisis y decida la pensional en la plenaria del Senado, donde la tenemos mañana de nuevo y estaremos sesionando lunes, martes y miércoles. Esta semana y las venideras después de Semana Santa, para darle agilidad y trámite al estudio, no solo a las reformas del señor presidente, sino a las propuestas del legislativo. Ahí tenemos una cantidad de proyectos de ley que tramitar, que están muy detenidos por cuenta de estar en las reformas que ha propuesto el gobierno y que no hemos consignado en ningún congelador, ni la hemos archivado, ni la hemos dejado de considerar. Es muy injusto que pueda decirse eso cuando lo que hemos estado es en su trámite y cumpliendo la responsabilidad de su análisis por parte del Senado. Como presidente del Congreso, ¿cómo calificaría el estado de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en este momento? Pues este no es un momento muy cordial porque el presidente nos ha amenazado, el presidente nos ha anunciado unas vías de hecho para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuando ese como propuesta es un camino que tiene que analizar el Congreso, y entonces yo pienso que se constituye en un inconveniente que el presidente nos anuncie por la vía de medios de comunicación que ha tomado esa decisión y que no nos consulte y no opte por el camino constitucional que exige nuestra normatividad. Señor presidente del Congreso, usted en su intervención de esta noche en la plenaria también habló sobre montajes y dijo un refrito que me sacaron sobre una supuesta vinculación que yo tendría con unos criminales en Barranquilla. Por favor, ¿me puede decir de qué se trata ese refrito y por qué usted cree que eso es un montaje? Vea, a diferencia de los que descalifican al Poder Judicial, yo espero un pronunciamiento pronto de la Corte Suprema de Justicia sobre una denuncia que hizo un criminal hace una década sobre posibles vínculos míos de tipo electoral con bandas. Yo le quiero decir una cosa, y los colombianos lo saben, porque nunca he tenido una sindicación. Curiosamente, ahora desde que soy presidente del Congreso, han armado la algarabía algunos medios cercanos a ciertos intereses, y la Corte, en todo su derecho, ha abierto una indagación preliminar, y yo le pido que prontamente la decida, para poderle decir a este país cuál es la decisión de la Corte. Pero yo le voy a ejemplarizar a usted lo que ha sido mi conducta. Yo he preferido ser un senador estándar, sin grandes votaciones. La última vez fui el último de mi partido en entrar, porque yo he preferido tener problema con los bancos y no con los jueces. Cuando usted dice que un criminal es un señor que pertenece a una banda que se llama Los Rastrojos Costeños, usted ya nos ha explicado de qué se trata, ¿cómo es
esa Alianza Verde, que no se ha declarado en oposición, pero más de la mitad está en oposición al gobierno y otros senadores pues están con el gobierno. ¿Cómo conviven ustedes? Bueno, como todos los partidos tenemos tendencias, sectores. Yo le recomendé a mi partido desde el principio que no entrara al gobierno como tal, que fuera un partido independiente. Nuestra opción alternativa está en ser una opción independiente y no un apéndice de un partido o de un gobierno o de un proyecto político. Se iba a hacer un congreso en diciembre y yo propuse que se aplazara para que lo hagamos pronto, en un momento menos propicio que los últimos días de diciembre, para que analicemos las propuestas que tenemos varios sectores, entre otros el nuestro, de que seamos un partido independiente y no un partido de gobierno. El presidente del Congreso, el senador Iván Name. Senador Iván Name, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gracias, Gerardo. A ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen en la sintonía en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.